Hola, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal a nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven? Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más en nuestro programa Sentados en un Café con Jesús. Noé, ¿cómo está? Qué gusto Bien. estar con usted. Un gusto estar nuevamente con ustedes acá, compartiendo este cafecito con Jesús. Es agradable tener a nuestro invitado especial de esta noche, Juan Carlos. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Una bendición igual estar por acá. Ya tenía un par de meses de no venir, pero siempre es una alegría el poder hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, compartir las vivencias que pasan cuando uno formula una charla, ¿verdad? O el Señor le dicta una charla. Así que aquí estamos. Gloria a dispuestos. Dios. Gloria a Dios. Bueno, Noé. como todas las noches que nosotros comenzamos nuestro programa, en todas nuestras reuniones, vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Señor. Amén. Amado Señor, amado Jesús, esta noche estamos aquí sentados contigo, Señor, departiendo esta taza de café, Señor, y escuchando a nuestro predicador invitado, Juan Carlos, que trae tu palabra, que trae esa palabra que nos da esperanza, que nos da fe, pero especialmente, Señor, que sea escuchada por todos y cada uno de los que nos oyen y nos ven, para que se haga agua viva en sus corazones. Te damos gracias, quédate con nosotros esta noche y acompáñanos también tú, Mamita María, para que esta charla sea de mucha bendición en cada uno de nuestros oyentes. Amén. 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 Bueno, y para comenzar, Juan Carlos, ¿cómo nace esta charla? ¿Cómo nace esta prédica? ¿Cómo viene la inspiración del Señor a ti para darnos este mensaje? Ok. Fíjense que la verdad que nace de un testimonio personal, ¿verdad? De una vivencia que ha estado ocurriendo en los últimos años en mi vida y nace de una forma divina delante del Santísimo, en un llamado de parte de Dios a volverme a Él, ¿verdad? A volver a pedirle a Él, a volver a confiar que Él puede darme todo lo que yo le pido, ¿verdad? Eran cosas que habían dejado de suceder en mi vida de una forma, por decirlo así, rutinaria, ¿verdad? Y el Señor, delante, en un momento difícil que me acerqué al Santísimo, me hizo esa exhortación, ¿verdad? Que dependiera de Él, ¿verdad? Y para mí el tema aprender a depender de Dios se volvió entonces una lucha de todos los días, ¿verdad? Por eso el título, aprender a depender de Dios, porque todos los días en lo personal aprendo a depender de Él, porque cada día hay algo en lo que debo de depender. De hecho, hoy sucedió algo en el que tuve un llamado a depender de Él. Y así todos los días, y así pasa contigo, y así pasa con los que nos escuchan, los que nos ven, ¿verdad? El llamado a aprender a depender de Él. De esa manera pasó, de esa manera nace el mensaje. Y de esa forma ha seguido el Señor tocando mi corazón, ya haciéndome el llamado a que todos los días pueda depender totalmente de Él. Gloria a Dios. Muy lindo, porque muchas veces nosotros vivimos nuestro día a día queriendo hacer las cosas según nuestra inteligencia lo dice. Y hay cosas en el día a día que las hacemos por inercia. Y a mí me llamaba la atención en la charla cuando tú decías que nosotros tenemos que aprender a dárselo todo a Él, a que Él sea nuestra... Tú utilizaste una palabra, para que Él sea como en todo momento, en todo lugar, en cada situación. Él tiene que ser a quien nosotros tengamos que abocarnos, pedirle y buscarlo. Sí, ¿Y cómo nos cuesta? Correcto. O sea, el hecho es que si no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de alguien más, o estamos teniendo otro tipo de dependencia, ¿verdad? Entonces, la charla descubre eso, vean. El tema es cómo los grandes personajes, la cita en Eclesiástico 2 dice
nadie que confiara en el Señor se ha visto defraudado. O sea, nadie que confiara en el Señor. Yo me hacía la pregunta, ¿a quiénes se refiere la cita? ¿Quién es nadie? ¿Verdad? Entonces me iba y investigaba y encontraba una mujer viuda. Dentro de tanto de los que confiaron a Dios, encontré a Abraham, pero me llamaba la atención esta mujer viuda, Judith. Dice la palabra que estaba por ser tomada la aldea donde vivía Judith, ¿ya? por Nabucodonosor. Y ellos vinieron y el rey Nabucodonosor comenzó cortándoles el suministro de agua para hacerles presión. Y resulta que esta aldea de Judith esperaba lo peor de Dios. Y Judith los reprende porque ella tenía mucha sabiduría y hablaba como un profeta, dice la palabra. Entonces los reprendió y les dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan esperar lo peor de Dios? Entonces, esta mujer fue una de las que la cita menciona. Nadie que confió en el Señor se vio defraudado. Y Judith no se vio defraudada, ni la aldea de Judith, porque dice la palabra que le entregó la cabeza del comandante en jefe del ejército, Nabucodonosor, y les dio la victoria. Y esta mujer es recordada ahora por una mujer que dependió de Dios. Entonces, esa dependencia tiene que transformarse todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Y hacer. Si yo no confío en Dios, entonces ¿en qué estoy confiando? ¿Verdad? Entonces, eso es un llamado que la cita nos hace. Y realmente es algo, así como Judith fue Abraham, así fue también David. Pero también nos podemos encontrar que en nuestras asambleas o gente que ahorita nos esté escuchando, nos esté viendo, puede decir, Juan Carlos, pero ese Dios del que tú estás hablando me ha defraudado a mí. ¿Cómo me puedes decir que no me va a defraudar? Yo no me estoy inventando algo, la palabra de Dios lo dice en Eclesiástico 2. Pero probablemente el Dios que te ha defraudado no es el Dios al que yo estoy siguiendo y al que estoy tratando de amar y al que estoy tratando de depender todos los días. Probablemente el Dios que te ha defraudado es un Dios que tú has hecho a tu manera. Como el Dios plastilina, que nos enseñan en el retiro. Un Dios al que yo quiero decirle cuál es bendición y cuál es maldición para mi vida. Entonces, dentro de todo el aprendizaje de la charla, el Señor me fue mostrando todas estas cosas. Entonces ha sido algo precioso y ha sido algo que ha quedado marcado y que sigo teniendo el llamado de todos los días de poder depender de Él totalmente. Ese aprendizaje. A mí me llamó la atención, Juan Carlos, algo con lo que tú abres esta charla. Es un poco radical. Sí. Tú hablas del ejemplo de Abraham, dependiendo 100% del Señor. Y quizás tú lo mencionas en tu charla, cuando el hijo le pregunta de dónde está el sacrificio. Uh-huh. Y Abraham le dice, el Señor lo va a proveer. Realmente cuando eso lo aplicamos a nuestro diario vivir, no es fácil. Y quizás lo más impactante de mí es cuando tú haces esa apertura. Y Abraham tuvo la fe, la dependencia del Señor, decir, adelante, lo voy a hacer porque tú me lo has pedido, tú me lo has dado. Y sigue adelante. Y el Señor obviamente lo detiene porque ve que es un hombre obediente. Pero eso a mí me impactó cuando tú abres esta prédica con eso. Digo yo, ¿cuánto realmente deberíamos de ser como Abraham? Correcto. Porque en las primeras de cambio nosotros empezamos en lo que tú acabas de mencionar, a dudar, a tener un Dios que nos ha defraudado, porque no esperamos la respuesta que nosotros queremos oír de nuestro Dios. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito más que esa apertura, cómo vino a ti esa apertura, porque es una apertura impactante. Sí, lo que pasa es que tenemos que esta dependencia nos debe de llevar a entregar inclusive aquello que Dios nos ha prometido. Y que también, Dios nos hace el llamado a que nuestro testimonio llegue en un momento a ser como el de Abraham. Yo les decía en la apertura, Dios quería probar si Abraham era obediente. Y le pidió eso. Tenía este hombre muchos años de estar esperando la promesa. Y cuando llegó la promesa, Dios se la pidió.
humanamente, yo puedo pensar, Dios, me estás pidiendo lo que me has prometido, te esperé tanto tiempo. Pero Dios está dispuesto, o sea, ¿qué tan dispuesto entonces yo estoy a responderle a Él sabiendo que Él quiere lo mejor para mí? Abraham probablemente tuvo duda, pero confió en que Dios iba a proveer. Y así fue. Yo les decía y les preguntaba, ¿cuántos de los papás? Tú eres papá, tú eres mamá, el Señor me ha bendecido también al ser padre. Si Dios me pidiera eso, realmente, te digo, ahí es donde está el impacto. Ahí es donde está la cosa. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a hacer? Pero también estoy llamado también a responder de una forma de dependencia, porque el testimonio, tu testimonio, mi testimonio, debe de quedar grabado en los que me rodean, pues. Y que los demás sepan que si estoy dependiendo de alguien es de Dios, porque Él es el que sabe y tiene lo mejor para mi vida. Entonces yo les mencionaba el tema de del sentirnos defraudados por Dios, porque la primera vez que yo di la charla en San Juan, me decía alguien, ¿y qué pasa? ¿Te preguntaste tú qué pasa si alguien de los que estaba en el pueblo se sentía defraudado por Dios? Y yo en la corrección, y realmente el Señor tiene que hablarle y quiere hablarle a los corazones de los que se están sintiendo defraudados, ¿verdad? Y por eso incluye esa parte, porque muchos en algún momento, a la pérdida de un ser querido, con el diagnóstico de una enfermedad terminal, con la pérdida de un trabajo o con no recibir lo que Dios me ha prometido, muchas veces llegamos a dudar de que lo que Dios dice en su palabra sea verdad. Entonces es ahí donde se vuelve interesante. Y bien importante también que decías tú, Abraham decidió ser obediente a Dios. O sea que no es que Abraham lo haya hecho porque él era Abraham. Él decidió. O sea, él tuvo ese momento que todos tenemos de decir, ¿le creo a Dios o veo más grande mi problema? Uh-huh. ¿Decido por Dios o decido por creer en lo que el mundo me está diciendo? Sí, correcto, porque Abraham subió con la ofrenda lista, con lo que Dios le pidió que subiera, pero había antes, él antes se había resuelto a hacer lo que Dios le había pedido. Y esa es la encrucijada para nosotros. Resolvernos a algo que Dios nos ha pedido implica ser obediente, implica ser radical, implica dejarlo todo por Él. Aunque parezca ilógico. Aunque parezca que sean cosas que de repente van a ser más grandes de lo que yo puedo lograr. Entonces, a ese tipo de fe, a ese tipo de dependencia estamos llamados. Y si Abraham lo hizo siendo un hombre que es recordado y es el padre de nuestra fe, nosotros también estamos llamados a hacerlo, y en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, podemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Hay una cosa que me gustaría también a mí que tú nos hablaras un poquito más de eso, porque es muy usual que ocurra esto que tú mencionas. Y tú nos dices que los que honran a Dios nunca van a quedar defraudados y que siempre va a haber una recompensa, pero ahí habla que aquellos que honran a Dios deben de esperar prosperidad. Y ahí tú mencionaste, porque diste el ejemplo, a veces confundimos prosperidad con el signo de dólar. Tú lo dices, ¿verdad? Sí. Confundimos que la prosperidad, si no es dinero, no es prosperidad. Quisiera que nos ampliaras, porque es un tema que realmente debemos de tener muy claro todos los que estamos en la vida del Señor, que prosperidad no es sinónimo necesariamente del signo dólar. O sea, en esa parte sí quisiera, porque tú ya lo dices, pero quisiera que ahondaras en esa parte, porque hay mucho que hablar sobre la prosperidad que viene de Dios. Okay. De acuerdo. La prosperidad, realmente yo les decía en el mensaje, se nos hace el signo de dólar, ¿verdad? Como al rico MacPato, ¿verdad? O escuchamos prosperidad y vemos una bóveda llena de monedas, ¿verdad? Donde vamos a poder hacer con ese dinero lo que queremos, pero la prosperidad va más allá en Cristo, ¿verdad?
La prosperidad en el Señor es tener al bien supremo con nosotros. Dice la palabra, antecede a lo que tú mencionabas, el que honra al Señor. O sea, honrar al Señor quiere decir vivir de acuerdo a su voluntad. Y si yo estoy viviendo de acuerdo a su voluntad, estoy siendo próspero, porque estoy haciendo las cosas de acuerdo al dueño de todo. Y el que es dueño de todo me va a dar lo que yo necesito, siendo mi principal necesidad el conocimiento de Él. Por ahí comienza la prosperidad, por el conocimiento de la sabiduría, lo menciona la cita también. El conocimiento de la sabiduría es estar con Dios, es servirle a Dios. Y si yo le sirvo a Dios, si yo lo conozco a través de su palabra, si yo lo honro, entonces estoy siendo próspero. Entonces estoy necesitando menos de aquello que el mundo me dice que necesito para ser feliz. Ahí está, esa es una respuesta muy, muy acertada. ¿Verdad? Entonces, estoy siendo próspero porque la prosperidad implica también la protección de mis graneros, la protección del trabajo que yo tengo, la protección de mis familiares. La prosperidad no se ve necesariamente traducida en tener una cuenta llena de dinero. Se ve traducida también en salud, en mis hijos. A saber que al llegar tengo mis hijos sanos, están dormidos sin ningún dolor. Eso es prosperidad en Dios. Pero la voy a tener, o sea, voy a ver eso como prosperidad porque tengo al bien supremo en mi corazón, que es Dios. Entonces eso lo llena todo y me hace saber que no necesito nada más que solo a Él y depender de Él. Amén. Gloria a Dios. Estamos escuchando la voz del Señor, ¿verdad? Claro. A través de nuestro hermano. Pero también vamos a seguir escuchando la voz del Señor a través de una alabanza. Es John Carlo y Keiri Márquez de República Dominicana y la alabanza Confianza. Espero que les guste. Buenas noches, hermanos. Continuamos aquí esta noche en Sentados con un café con Jesús. Estamos con nuestro invitado especial, Juan Carlos, el que nos ha traído la palabra y el que nos está llenando nuestras vasijas para que nosotros encontremos esa esperanza que Dios nos ha prometido. Estábamos comentando acerca de la prosperidad, acerca de que Dios siempre nos da lo necesario para que nosotros vivamos felices. Y realmente nosotros somos los que pedimos más. Y a veces eso es lo que sentimos que nos defrauda. Cuando Dios no nos da ese más adicional que nosotros queremos. Una casa más grande, un carro más reciente, una novia más bonita. Sí, nosotros pedimos estas cosas. La quiero como tal artista de cine, ¿verdad? Hasta le pedimos gusto al Señor. Y el Señor nos da una buena mujer, una excelente compañera, nos da una casa donde podemos vivir felices, contentos, porque nosotros tendemos a medir esa prosperidad a través de los bienes materiales y el dinero. Y Juan Carlos nos dice, queremos oír lo que nos termine de cerrar esa parte de la prosperidad. El tema es que muchas veces medimos la prosperidad de acuerdo a los parámetros del mundo. Y nos comparamos, resulta que nos comparamos con el que tiene más, ¿ya? Y no nos comparamos con el que tiene menos posibilidades que las que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, el que tiene más siempre va a tener el jardín más bonito que yo, pero el que está con menores posibilidades a las nuestras probablemente ni tenga un jardín, ¿ya? Pero nosotros pensamos, a ese me lo llevo fácil. Yo quiero ser como aquel, porque estamos midiendo la prosperidad en base a términos del mundo. Pero hemos escuchado muchas veces que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Por qué? ¿Por qué va a necesitar menos? Porque tiene más a Dios, porque Dios es su todo, porque depende de Dios, porque sabe que Dios tiene para él la medida justa y apretada para que pueda tener todo lo que necesita para ser feliz, pues. Un corazón agradecido. Va a tener un corazón agradecido. Correcto. Y del corazón agradecido brotan ríos de alabanza para Dios. Vea cómo nos cuesta ser agradecidos.
cómo nos cuesta en ese medir la prosperidad ser agradecidos con Dios. Vea. Y en lugar de ser agradecidos nos quejamos, vea, porque queremos más y lo queremos en nuestro tiempo. Y ahí es donde viene que nos defraudan. Nos sentimos defraudados por Dios. Pero ¿a qué Dios estamos alabando? Entonces, ¿a qué Dios conocemos? Entonces, ¿está Dios para hacernos los mandados o estamos nosotros para alabarle y para adorar su nombre? Pues amarlo, para amarlo, honrarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente toman sentido las cosas, ¿verdad? Donde toma sentido la palabra de Dios. Y es que el mundo está tratando de confundirnos a toda hora y en todo momento. Correcto. Y lo que el mundo nos dice es todo lo contrario a lo que Dios nos manda hacer. Correcto. Y entrando en los engaños del mundo, Juan Carlos, ¿qué tipo de dependencias son las que el mundo nos ofrece o las que nosotros tomamos equivocadamente cuando nuestro corazón está vacío? Porque eso lo dejas tú claro. Todo aquel que toma dependencias equivocadas es porque tiene ausencia de Dios. Sí, y realmente yo les decía a un inicio, si no estamos dependiendo de Dios, ¿de quién estamos dependiendo? Y en esos tipos de dependencias podemos encontrar, por ejemplo, la dependencia adictiva, ¿verdad? Que son aquellas personas que están dependiendo de un vicio. Puede que sea un vicio de pornografía, un vicio de masturbación, un vicio de alcoholismo, de drogadicción, y están tratando de llenar un vacío con algo negativo. Y el miedo más profundo del que es adicto es simplemente el principal temor, y el más grande es pensar siquiera en dejar esa sustancia. Cuando alguien es adicto a la droga, solo al pensar que va a dejar la droga, se siente con temor de muerte. Y eso implica una ausencia de Dios. Están llenando, este tipo de personas llenan el espacio de Dios, la dependencia que le corresponde a Dios, con otras cosas que nos separan, ¿verdad? Dice San Agustín: mi alma estará vacía hasta que repose en ti, Dios mío. Nuestra alma va a estar vacía si no reposa en Dios. Y el que tiene una dependencia adictiva va a estar vacío siempre. Yo les decía y les ponía en ejemplo de que un hermano en el grupo, yo le decía a este hermano con una dependencia a la pornografía, yo le decía: ¿y a través de qué medio tú ves la pornografía?, le preguntaba yo. Y me decía: mira, a través de la computadora. ¿Ok? ¿Y por qué no expones esa adicción tú? ¿Ok? Vení, toma tu computadora en horas en que tu familia, tu esposa y tus hijos están despiertos. Lleva tu computadora a la sala de tu casa, y cuando están ellos ahí, comenzá a ver lo que tenés que ver en la computadora. Lleva y saca a la luz esa adicción que tú tenés y exponela. Porque Dios al ver tu fidelidad de exponer tu adicción, va a hacer lo que tiene que hacer y te va a liberar. El que es adicto está cautivo. El que es adicto tiene unos grietes que no puede con ellos. La dependencia adictiva solo puede romperse con la gracia, abrirnos a la gracia y al poder del Espíritu de Dios. Amén. Y hay que reconocerlo. El que tiene una adicción hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que reconocer que se depende del alcohol, que está dependiendo de la droga, que está dependiendo del juego, de un pecado repetitivo. Confesar, el abrirnos a la gracia implica acudir a los sacramentos que nuestra iglesia nos propone, a la reconciliación, y saber que en ellos vamos a encontrar la gracia y el poder del Espíritu Santo para poder quitar eso que no llena el vacío y reemplazarlo por la dependencia correcta, que es una dependencia de Dios. Y que nos vamos a encontrar con un Dios amoroso, porque a veces también el sentirme indigno, he hecho tanto mal, me he equivocado tanto. O voy a confesar el mismo pecado, ¿verdad? O sea, y a mí realmente este aprendizaje que tuve de mi hermano, de nuestro hermano Pedro Moreno, nos compartía hace unos años, que él fue a confesarse y le dijo al padre: padre, le traigo el mismo pecado la semana pasada, le dijo. Y el padre le dijo: no, le digo, no te confundas, o sea.
Este pecado, aunque sea el mismo, es otro, porque Dios ya te perdonó la semana pasada. Realmente, ¿cómo resuena? O sea, ¿por qué muchas veces nos cerramos a la gracia y al poder del Espíritu de Dios pensando o teniendo o dejándonos llenar por ideas equivocadas del mundo? Porque el mundo te dice, no te va a perdonar. Es otro hombre, ¿y para qué vas a ir? Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero Dios nos está proponiendo un camino de gracia para ser libres Amén. de una adicción. Y ese es el primer tipo de adicción. El primer tipo de dependencia, la dependencia adictiva. Entonces, el romper con eso, algunos que tienen una dependencia fuerte en temas de alcohol, de alcoholismo y de drogadicción, tienen probablemente la necesidad de acudir a programas especiales para poder seguir su tratamiento de adicción, pero solo abiertos a la gracia y al poder del Espíritu Santo van a poder ser libres y acompañados con este tipo de programas. ¿Ya? Pero es importante saber que si estoy viviendo de esta manera, ahí está nuestro Dios con el poder para poder romper esas cadenas que nos tienen atados. Y el otro tipo de dependencia que vemos es la dependencia afectiva. Dios creó el amor, ¿verdad? Y Dios es amor, es un amor perfecto, el amor ágape. Pero nuestro amor es imperfecto. Yo creo que amar, muchas veces creemos nosotros que amar es esperar de mi esposa o esperar de nuestro esposo que haga lo que yo quiero que haga. Y en Dios es totalmente diferente. Entonces, cuando tergiversamos la idea del amor, caemos en dependencias afectivas. ¿Vea? Porque pensamos, y como yo les decía, ¿cómo descubro yo que tengo una dependencia afectiva? Si yo no tengo la capacidad de hablar la verdad con mi esposo o con mi esposa, yo tengo una dependencia afectiva con esta persona. ¿Por qué? Porque si yo no le digo la verdad, yo tengo miedo que me rechace. Entonces estoy dependiendo de eso que yo creo que es amor y no es amor. Otra forma de saber si estoy yo teniendo una dependencia afectiva es qué tan dispuesto estoy yo a entregarle a esta persona a Dios. Aquí está, Señor. Mi esposa, aquí está mi hijo. Vean, los que ya son papás, mamás mayores y que ya tienen sus hijos casados, muchas veces dicen, mamá, mira, mi hijo, ya la fulana ya no me quiere porque ya desde que se casó, ¿verdad? Y hay una dependencia afectiva de que el hijo tiene que estar ahí. Pero realmente ya, dice la palabra, hombre y mujer se van a separar, se van a unir y dejarán padre y madre y formarán un solo hogar. Eso es lo que Dios ha creado perfectamente. Pero en esa dependencia afectiva los papás creen muchas veces equivocadamente que el hijo tiene que estar ahí. Y el hijo tiene que estar ahí amando a sus padres y sirviéndoles, pero de una forma correcta. De una forma en la cual nosotros podamos llevar nuestro amor imperfecto a Dios para que Él lo transforme. Y esa afectividad se vuelva algo no dependiente, sino algo en lo cual podamos realmente hacer feliz a la persona que está a la par nuestra. Entonces, esta dependencia afectiva se rompe en la medida en que yo le doy únicamente el centro y el trono de mi vida a Dios. Porque si mi hijo, si mi esposa, si mi mamá, si mi papá, si mi hermano, si la amiga está tomando el lugar que le corresponde a Dios, entonces yo también tengo una dependencia afectiva hacia esa persona. Y eso no es agradable a Dios. Eso no es honrar a Dios. Eso no es hacer lo que Dios manda. Eso no es confiar como lo hicieron los antepasados, ¿verdad? Eso es confiar en el amor imperfecto de una persona y esa persona nos va a fallar. Esa persona nos va a herir. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos chuecos, porque tal vez no le vamos a querer fallar, pero podemos fallarle a la hora de las horas. Entonces, ese es el otro tipo de dependencia, la dependencia afectiva, y el otro tipo de dependencia es la dependencia material. Aquí dicen, bueno, esta no es conmigo, ¿verdad? Dicen muchos,
porque yo no tengo dinero. Yo no dependo del dinero. ¿Cómo voy a depender si no tengo? Pero probablemente aquí es, pues sí, no tengo, pero vivo queriendo tener, ¿vea? Vivo anhelando tener lo de los demás. ¿Vea? Dice la palabra en San Mateo 6 que no podemos servir a dos amos. O amamos al dinero o amamos a Dios. Y si yo dependo del dinero, si yo dependo de lo que tengo, si yo dependo de la casita, del terrenito, de la herencia, de la promesa, de lo que sea, entonces estoy sirviendo al amo del dinero y estoy odiando a Dios. Y entonces estoy dependiendo e idolatrando al dinero. Y entonces no puedo hacer vida la promesa que nadie que ha confiado en el Señor se ha visto defraudado. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en lo material, en lo que tengo, en lo que mis fuerzas han sido capaces de hacer. Juan Carlos, mirá, si yo he pasado toda mi vida trabajando para construir lo que ahorita tengo. Y se nos olvida que lo tenemos porque Dios ha permitido que lo tengamos. Amén. Y nuestra dependencia no puede estar en eso, porque eso puede cambiar de un momento a otro. Los que han recibido herencia saben que el dinero se va en cuanto uno pueda pensar, si lo ocupa de una forma equivocada, si depende de eso. Pero si existe esa dependencia, no en lo material, sino a depender de Dios, a que Dios sea lo más importante para mí, realmente las cosas son diferentes. Porque mi seguridad no va a estar en cuánto tengo, sino que en lo que soy. Y lo que soy es un hijo de Dios. Amén. Si mi seguridad está puesta en que soy un hijo de Dios, realmente todo lo que pueda tener realmente va a ser añadido, como dice la palabra de Dios. Esta dependencia es la que nos lleva a ser quejosos, ¿verdad? A no ser agradecidos. Correcto. Porque aunque el Señor me bendiga, yo siempre quiero más. Y quiero lo otro, no esto. Porque aquello se ve mejor. Correcto. ¿No es? Ok, bueno, vamos a escuchar una nueva alabanza de Fecha Iraeta, El Camino de la Fe. Gloria. Escuchémosla. Linda alabanza. Bonita Preciosa. alabanza. Eso es lo que necesitamos. Acuérdense que el que alaba al Señor ora dos veces. Y debemos de sentir y vivir cada una de las alabanzas que escuchamos. Amén. Amén. Así es. Pues estábamos hablando sobre las dependencias. Ya vimos que está la dependencia adictiva. Correcto. Tenemos también la dependencia afectiva, la dependencia material, y es ahí donde nos habíamos quedado en pausa. En pausa, correcto. Estábamos hablando sobre la dependencia material y tras bambalinas nos quedamos platicando un poquito más y veíamos que muchas veces hay dependencias a lo material que uno pueda decir tan insignificantes. Yo ahorita que estábamos entrando pensaba y decía, ¿cuántos podemos tener el closet lleno de ropa? Y no podemos regalar una... No, es que ya voy a adelgazar. Es que me motiva. Yo verla ahí me motiva para hacer ejercicio, para no comer. Y ahí lleva 2 años motivándome porque ya no me quedó. Y no somos capaces de desprendernos. Correcto. Y son cosas sencillas. ¿Ve? Y si en lo pequeño no podemos desprendernos, ¿qué tanto nos va a costar lo grande? Dios, la palabra de Dios dice, si sos fiel en lo poco, Dios te va a dar más para que seas fiel en lo mucho. ¿Vea? Y si le damos vuelta, ¿vea? Si yo no tengo la capacidad de desprenderme de lo poco, de lo mucho me va a costar mucho más. ¿Vea? Pero lo bueno de esto es que es un aprendizaje. Por eso es el título de la charla, aprendamos a depender de Dios. Y si esa pequeña acción que yo voy a tomar de desprenderme de ese jeans, que cuando lo veo se me brillan los ojos. Las mujeres son más especiales en eso, ¿verdad? O la blusa, ¿verdad? Es que esa blusa me encantó cuando la vi. Fue amor a primera vista, dicen las mujeres. O el jeans, ¿verdad? Pero realmente tener la capacidad de decir, a otra persona lo va a necesitar, ¿verdad? Otra persona puede tener el mismo amor que yo le tengo a esta prenda, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos aprendiendo a saber
que Dios en su momento me va a dar otra cosa mejor que de la que yo me estoy desprendiendo, ¿verdad? Entonces, y el mundo en el tema de la dependencia material nos enseña que en tanto tengo, en tanto valgo, ¿verdad? Correcto. Y en el Señor no es así, ¿verdad? O sea, en el Señor es en cuanto lo tengo a Él, más valgo. En cuanto lo tengo a Él, más me doy cuenta que no necesito las cosas que el mundo me dice que necesito para ser feliz. Y entrando a la dependencia divina, podemos decir, vean, en la dependencia divina implica que hagamos de Dios nuestro todo. Y aquí en Jóvenes nosotros aprendimos y nos decían cómo hacer, nosotros preguntábamos, ¿cómo hago para vencer la tentación? Esas son las primeras inquietudes que yo tuve al convertirme. Y me decía la persona que me ministraba, tenés que empaparte de Dios. ¿Qué empaparme de Dios? ¿Cómo yo me empapo de Dios? O sea, ¿me voy a bañar con Dios o qué hago? Entonces me decía, no, tenés que hacer de Dios todo en tu vida. Preguntarle todo. Si vas en el carro, llevar alabanza. Si vas a buscar parqueo, ¿saben? Que el Señor me regaló a mí en los inicios de mi conversión, que yo le preguntaba a Él hasta qué ruta me iba a tomar para ir a la universidad. Señor, ¿la 42 o la 101? Ese grado de dependencia. Porque saber que en lo pequeño, en lo cotidiano, Dios está ahí. Y eso me lleva a tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que le pregunta a su papá, como un pequeñín le pregunta o le pide todo a su papá para obtenerlo. Esa es la dependencia divina, ¿verdad? Entonces, y cuando somos pequeños también nos enseñan y nos dicen las abuelas, si te portas mal, Dios te va a castigar. Pero ¿qué Dios nos va a castigar? Decía Judith, tenemos que esperar de Dios lo mejor. El niño que piensa que si se porta mal, Dios lo va a castigar, entonces no está conociendo al verdadero Dios. Así es. Porque yo debo de esperar de mi Dios lo mejor. Aunque el mundo se me venga para abajo, tengo que esperar de Dios lo mejor. Entonces, estamos en la dependencia divina, vemos stickers, ¿verdad? Si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Nada me falta si te tengo a ti. Y son frases bien bonitas, ¿verdad? Pero a la hora de los cubos, a la hora de decir que me hace falta algo, no tengo la capacidad de volverme a Dios para decirle, Señor, si te tengo a ti realmente, lo tengo todo, ¿verdad? Entonces, en este aprendizaje, en la dependencia divina, les comparto un poco de mi testimonio, en el sentido que Dios les comentaba yo que Dios me pidió volverle a pedir, que le pidiera a Él. Y en el Santísimo me preguntó, ¿será que ya no crees que te puedo resolver tu problema? Ya. Por eso me has dejado de pedir y he vuelto a pedirle a Dios, ¿verdad? Y entonces, en ese volverle a pedir a Dios, me he dado cuenta que realmente hay cosas que están por encima de lo que yo creo necesitar. Él está por encima de lo que yo creo que es mejor para mí. Y mi pastor me decía un día en este caminar, en esta aprender a depender de Dios, me decía, yo quiero que todos los días tú vayas y al final de tu día, cuando llegues a tu casa, tú hagas un ejercicio como que si tenés una balanza en tu mano y pongas cuánto tenés y cuánto te hace falta. Todos los días. Y mis hermanos, yo les soy honesto, todos los días gana más lo que tengo que lo que me hace falta. Amén. Siempre es así, porque Dios es fiel. Porque yo he aprendido y estoy aprendiendo al día de hoy a esperar lo mejor de mi Dios. Yo a estas alturas, yo estaría, según mi conocimiento, sin casa, sin carros, mis hijas estuvieran sin colegio,
yo estaría probablemente buscando irme a otro país, buscando hacer otro tipo de cosas que las que estoy haciendo. Y fíjense que Dios no ha permitido que eso suceda. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y porque Él está cumpliendo lo que dijo que iba a prometer en su palabra. Que nadie que confiara en el Señor se había visto defraudado. Y Él no me ha defraudado. Y Él no va a defraudarnos si nosotros tomamos esta noche la decisión de confiar y depender de Él. ¿Vea? Porque eso es el llamado al final que Dios nos hace, pues. ¿Vea? Por eso quizás es importante no sentirnos defraudados en el momento en el que vivimos la prueba, porque muchas veces eso sucede. Llega la prueba y lo primero que sentimos en nuestro corazón es que Dios nos ha defraudado. ¿Por qué me estás haciendo sufrir así? ¿Por qué estoy pasando por esto? Si yo te sirvo, si yo esto, si yo lo otro. Y se nos olvida, y a mí de verdad llegó a mi corazón una frase que tú decías, y decía que cada prueba es una oportunidad para acercarnos a Dios. Correcto. Porque los testimonios en nuestra comunidad, de nuestro hermano Ernesto, de nuestro hermano Javier, de muchos hermanos sanaciones que hemos escuchado, a esos testimonios Dios quiere unir los nuestros. Porque esas son, lo que estamos viviendo ahorita, son oportunidades para creer más en Él, para depender más de Él, ¿verdad? Dice la palabra en 2 Corintios que en nuestro sufrimiento de hoy vamos a obtener consuelo para poder consolar a otros, imagínate. O sea, que lo que yo puedo decir, bueno, y entonces estoy sufriendo para consolar a otro. Pero si de una forma divina yo voy a cerrar esa página en mi vida, y además de eso, le voy a poder decir a alguien más, mira, en esta situación yo dependí de Dios y Dios hizo esto y esto. Y es que después y de la prueba, quiere hacerlo en tu vida. no somos iguales después de la prueba. Hay algo importante que tú estás diciendo, lo que tienen a hablar de la prueba que están diciendo, y es que amar a Dios, honrar a Dios es creerle a Dios. Amén. Y en su palabra Él nos dice precisamente eso. Él no nos va a mandar una prueba que no seamos capaces de soportar. Amén. Que Él no nos va a quitar algo, sino es porque nos va a dar algo mejor. Cuando nosotros empecemos a creer en esa promesa, realmente podemos salir adelante de cualquier prueba. El problema es que a veces nos olvidamos de que Él nos ha prometido y que es un Padre amoroso, que no nos va a defraudar si nosotros le honramos. Amén. Y es que en la prueba lo que también sucede es que nos apartamos de Él. Porque creemos en ese sentirnos defraudados, creemos que hay otros caminos que nos pueden resolver lo que Dios no nos ha resuelto. Entonces ahí dejamos a un lado la mejor parte. Estamos dejando a un lado la prosperidad. Porque en la prueba lo que Dios quiere, lo principal es tenernos pegados a Él. Es un desierto. Y en el desierto, en la medida en que estamos más cerca del manantial, único manantial que es Cristo, más vamos a poder tener la capacidad de resistir el desierto. Y en ese desierto el Señor va a endulzar nuestro corazón, nos va a enamorar, como lo hizo con los profetas. Nos va a enamorar, y en la medida en que nosotros estemos más cerca de Él, probablemente exista la forma de hacer más corto el tiempo de mi prueba. Pero como en eso vengo yo de caprichoso y me aparto de Él, hago probablemente que el tiempo de mi desierto sea más largo. Más duro. Porque no estoy obteniendo lo que Dios ha propuesto o se ha propuesto que yo obtenga a través de esa prueba en mi vida. ¿Verdad? La llevaré al desierto y la volveré a enamorar, dice Amén. el Señor en Oseas. Correcto. ¿Vea? Entonces es eso, ¿vea? El poder obtener la mejor parte de nuestro Dios y saber que Él tiene lo mejor para nosotros, pues, y que debemos de esperar lo mejor de Él para nuestras vidas. Porque Él no, otra parte que les mencionaba, Él no sabe, Él no resta en nuestra vida. Amén. Él solo sabe sumar y multiplicar en nuestra vida. Amén. Los que restan son otros. El que resta ya está vencido. El que suma y el que multiplica en nuestra vida vive y es omnipotente, omnipresente.
y está para bendecirnos y para liberarnos de cualquier tipo de dependencia que podamos tener en nuestra vida al día de hoy, y nos hace la invitación a que dependamos únicamente de Él. ¿Verdad? Amén. Bueno, casi se nos está acabando el tiempo. Y el café también. Antes de terminar, queríamos pedirte si por favor haces una oración para nuestros hermanos que nos ven, los que nos escuchan, para que el Espíritu Santo venga a cerrar todo esto que el Señor ha hablado a nuestros corazones y podamos hacerlo vida. Ok, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Dios. Grande es poder compartir, Señor, tu palabra con muchos. Los que nos escuchan, los que nos ven a través del Facebook Live, y con mis hermanos acá presentes. Señor, tú conoces cada corazón. A ti no se te escapa nada, Señor. Tú sabes el tipo de dependencia que hay en cada una de las vidas que ha escuchado este mensaje. Probablemente una dependencia adictiva, Señor, a un vicio, a un pecado repetitivo. Probablemente una dependencia afectiva, Señor. Una persona que esté creyendo, Señor, que no puede vivir sin que alguien más esté a su lado. Y que crea que su vida se derrumba si esa persona no está. Tú conoces, Señor, qué tipo de dependencia puede ser una dependencia material a lo que tengo, Señor. Probablemente me esté hundiendo, probablemente hay una avalancha de deudas en mi vida y tengo la forma de poder salir adelante a través de alguna propiedad, de la venta de alguna propiedad o alguna casa, pero soy incapaz de desprenderme de eso que he hecho mi seguridad, Señor. Y hoy tú me haces la invitación a dejarlo todo por ti. Dice tu palabra en San Mateo también, que los que dejen casa, hijos, hermanos, por ti van a recibir el 100 por 1. Nadie nos ofrece eso, Señor, solo tú. Y si hoy, mi Dios, hay una dependencia, alguna propiedad, algún activo, algo que creo que si me deshago de ello voy a ser infeliz, mi Dios, esta noche te pido que vengas a dar libertad a estos corazones, porque lo único que necesitamos eres tú, Señor. Y hoy queremos volvernos a ti, a ese tipo de dependencia en la cual debemos estar, esa dependencia divina, Señor. Que tú seas nuestro todo. Que aquello inclusive más pequeño te lo podamos preguntar. Que así como un hijo de pecho levanta sus brazos para alimentarse de su mamá o para recibir la seguridad de su papá, así podamos alzar nuestros brazos y en alabanza bendecir tu nombre y pedirte ayuda en todo, Señor. Porque somos, así como lo dijimos en nuestra oración de entrega, reconocemos que tenemos la incapacidad de conducir nuestras vidas por caminos de justicia, Señor. Y por eso hoy nos volvemos a ti, porque nos reconocemos incapaces, Señor. Queremos depender completa y únicamente de ti, porque dice tu palabra que nadie que ha confiado en ti se ha visto defraudado, y porque cada prueba que estamos pasando, Señor, es una oportunidad y un testimonio del mañana, una oportunidad para ser más como tú, Señor. Yo en tu nombre, mi Dios, bendigo a cada uno de los que han escuchado este mensaje y los que nos están viendo. Que tu poder los alcance, Señor, y que tu gracia a través de tu Espíritu Santo los haga volverse a ti, y en ese volverse a ti encontrar esa dependencia divina. Porque nadie que ha confiado en ti se ha visto defraudado, y sé que en nosotros no va a ser la diferencia, Señor. Yo te alabo y te bendigo, y mi oración la elevo a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra Madre María.
Bendito seas. Amén. Amén. Ver, Padre. Bueno, muchas gracias Amén. por haber venido a visitarnos, Ok. por habernos traído este mensaje del Señor. Hemos pasado una muy linda noche, con un muy buen café y sobre todo una gran compañía. Así es. Amén. Mire su voz cómo se parece a la de su hermano. Ah, vea. Sí. Un saludo a Cristian. El brother. Sí. Sí, así nos dicen, nos confunden cuando contestamos el teléfono. Sí, bastante. Bueno, pues entonces nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí en Sentados en un Café con Jesús. Jesús. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Buenas noches.